Bueno. Buenos días tengan todos. Buenos días. Gracias. Bueno, vamos a orar una vez más porque no podemos compartir la palabra primero sin orar. Y en este día del Señor resulta que estamos en la casa de Dios y ahora con el mensaje de Dios. Necesitamos orar. Ahí donde está usted, cómodamente, le pido por favor que incline su rostro, o si gusta estar con ojos abiertos igual, no pasa nada, no hay ninguna regla al respecto, pero sí, hablar con Dios, eso sí. Así que donde está usted, cómodamente me acompaña una vez más en oración. Amado Padre, estás en esta iglesia, en este lugar, en esta ocasión, Señor, y tú estás aquí presente y tú nos convocas a venir. Venimos en tu día, Señor, en el día del Señor, para escuchar tu palabra. Señor, por favor, danos un corazón como el de los pequeños, como el de Toñito, Señor, que está aquí en la iglesia, como el de los pequeñitos, Señor, que son tiernos, Señor, corazones sencillos, corazones de siervos. Danos, oh Señor, para que tu palabra no solamente haya cabida, Señor, que tu palabra transforme la manera en que pensamos, la manera en que hablamos, la manera en que actuamos, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y en ella confiamos absolutamente. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Hemos estado desarrollando una serie de estudios bíblicos que tienen que ver con la iglesia. Hace 4 domingos hablamos de que la iglesia es nada más y nada menos que la esposa de Cristo. Imagínense, la iglesia, la esposa de Cristo. Pero ¿sabe qué más? Resulta que la iglesia es, además de ser esposa de Cristo, es la casa de Dios. La casa de Dios, o sea, nada más, la iglesia es la casa de Dios. Pero resulta que la tercera verdad que enseñamos es que la iglesia es una columna y es un baluarte de la verdad. Y a propósito, la semana pasada hablamos, el tema fue cómo deben comportarse los varones en la iglesia. Y fue un llamado a los varones. Y no tanto es cómo van a caminar o cómo van a hablar, sino el tema era a la luz de 1 Timoteo 3:15 y capítulo 2. Los hombres debían orar, según el texto bíblico, levantando manos santas. Exhorto ante todo a los hombres que levanten manos santas sin ira ni contienda. Un llamado a los varones para vivir en santidad, para estar en adoración. En el día de hoy, basado obviamente en 1 Timoteo 3:15, vamos a ver un llamado de Dios a las mujeres. Siempre pensando en la verdad bíblica de que la iglesia es la esposa de Cristo, es la casa de Dios y además la iglesia es la columna y es el baluarte de la verdad. Si esto es así, cuán importante es que los varones respondamos al llamado, pero también en esta mañana o en este día ya, que las mujeres respondan al llamado de Dios, porque Dios es el que llama. Pero para entrar un poco en contexto de este asunto, déjenme darles algunos datos que nos van a ayudar a entendernos a nosotros. Resulta que cuando Cristóbal Colón viene a América, él sufre un naufragio y entonces se tiene que regresar a España. Pero antes de salir, había más de 6,000 leyes, escuchen bien el dato, más de 6,000 leyes en las cuales se suponía que era para que los españoles no abusaran de las personas indígenas. Más de 6,000. Pero resulta que en ese tiempo donde se realiza la conquista de América Latina o de Hispanoamérica, resulta que el papa que estaba en función era el papa más corrupto de toda la historia. Él compró el papado y era uno de los más inmorales. Déjeme darle el apellido: Borgia.
y de acuerdo a la serie de Netflix, creo ya usted tiene una idea, y quizá queda, no sé hasta qué punto, no lo he visto, pero era el papa más corrupto, más inmoral que ha habido en toda la historia. Y cuando Cristóbal Colón sufre ese naufragio, él se regresa a España, se regresa a Europa, pero le da una consigna a los españoles que lo acompañaban. Y él dijo, por favor, les voy a suplicar algo. No toquen a las mujeres de los indígenas. No toquen, dijo Cristóbal Colón, a las mujeres de los indígenas. Y ahí los españoles acuñaron una frase que está por escrito. Está por escrito. Y es la siguiente frase, que quizás describe mucho nuestra cultura y nuestra generación, que somos producto de ello. Acato, pero no cumplo. O sea, las 6,000 leyes a favor de los indígenas, ellos dijeron, acato, pero no cumplo. Cuando Cristóbal Colón regresa a esa isla 9 meses después, encontró que todos los españoles que se quedaron acataron, pero no cumplieron. Abusaron de las mujeres indígenas y los indígenas hispanoamericanos los mataron y los torturaron. Resulta, ahora voy a entrar al texto, resulta que la idea de los españoles al venir a Hispanoamérica no solamente les inspiraba el oro o el jade o las piedras preciosas, parte del botín eran las mujeres. Por esa razón, cuando las esposas de los españoles quisieron venir a América, ellos no querían porque tenían N cantidad de mujeres. Las mujeres en el paganismo hispanoamericano, bueno, somos Hispanoamérica ahora, pero en el paganismo, los indígenas, las mujeres tenían poco valor. Las mujeres eran tratadas como un producto, de tal manera que cuando Hernán Cortés llega a México, Hernán Cortés, le regalan los indígenas una adolescente desnuda y él le pone ropa y no la acepta, se la da a otra persona. Pero había regalías de mujeres por los indígenas, por la falta del evangelio, por la falta del verdadero evangelio que no llegó a Hispanoamérica. A Hispanoamérica llegó un evangelio diluido, porque resulta que los reyes católicos les cerraron la puerta al paso de la reforma aquí en América. Se prohibió de manera tajante que vengan los reformadores, y lo que vino acá a Hispanoamérica fue un evangelio diluido. Como resultado de ese abuso, de que no está el evangelio puro, la reforma, el resultado es nuestra cultura, donde hay una exageración de un machismo extremo. Pero resulta que hay un fenómeno igual de un matriarcado. Se ha pecado de manera grande porque existe un machismo, pero también hay un fenómeno que es el matriarcado. Como resultado de ese abuso, Hispanoamérica tiene este fenómeno en el día de hoy, que hay un machismo que sigue habiendo, como en Chiapas, que se puede hacer un cambio de una vaca por un adolescente en el día de hoy. Y un extremo pecaminoso que es el matriarcado, donde la mujer manda. Gloria a Dios por el evangelio. Gloria al Señor porque hace algunos años, quizá un siglo apenas, de los 500 años que vino acá la conquista, apenas casi 100 años, empezó a venir el evangelio a este lugar. Empezó a llegar parte de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, déjeme decirle algo, solo el evangelio coloca a la mujer, según Pablo, guiado por el Espíritu Santo, la mujer y el varón son iguales delante de Cristo. Son iguales exactamente, excepto que por orden, Cristo es la cabeza de todo varón y todo varón es cabeza de la mujer.
por orden, pero delante del Señor somos en Cristo, no solamente nuevas criaturas, sino hermanos y hermanas iguales a los ojos del Señor. Y solo el Evangelio, porque esto es maravilloso. Usted se puede explicar entonces cómo incluso el judaísmo, cómo incluso el cristianismo colocan a la mujer en un lugar increíblemente maravilloso, porque hasta en el día de hoy la mujer es abusada y la mujer es desprestigiada en culturas que no son el evangelio puro, el cristianismo puro, como los musulmanes u otras culturas. Pero solo el evangelio coloca a la mujer, porque déjeme darle otro dato antes de entrar en tema. Resulta que el mensaje del evangelio de la resurrección fue notificado, fue dado ¿a quiénes? A mujeres. En el tiempo de Cristo, las mujeres no tenían voz ni voto en un tribunal, no existían. Y eso cuando usted lee el Nuevo Testamento, cuando las mujeres dicen que Cristo ya resucitó, no se los creen. Pero fue del beneplácito de Dios dar la noticia que Cristo ha resucitado de los muertos a mujeres. El tema de hoy es un llamado del Señor a las mujeres. Vámonos por favor a 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. El primer llamado que Dios hace a las mujeres es un llamado a vivir piadosamente. Un llamado a vivir piadosamente. Primero Timoteo capítulo 2 versículos 9 y 10. Voy a leer la versión 60 y luego voy a leer la versión NTV. Versión 60 y luego leo la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que dicen ser piadosas o profesan piedad. Ahora vámonos a la Nueva Traducción Viviente. Dice, y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta, deberían llevar. Antes de terminar esto, déjeme decirle que 1 Timoteo, como lo hemos dicho antes, por si acaso alguien no tiene el contexto, fue diseñado, fue pensado en la congregación, en el culto. O sea, Pablo escribe pensando en un culto del día del Señor. Esto que estamos leyendo está pensado en el culto del día del Señor, en la hora de la adoración. Se está escribiendo esto. Esa es la mentalidad. En el culto de la adoración, los varones están llamados a orar, levantar las manos santas, sin ira ni contienda, adorar, entrar con acción de gracia los varones. Pero las mujeres, en el culto de la iglesia, dice Pablo, quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar una ropa decente y apropiada. Y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas ni ropa costosa, pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían ser, esto es la parte hermosa del pasaje con todo lo demás, deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Déjeme entrar en tema cuando acá la escritura dice, quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. En la versión 60 dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Resulta que la palabra atavío, en su sencillez de la palabra, significa una ropa diseñada para cubrir la desnudez. Es una ropa que nada más te cubra la desnudez, pero este no es el sentido de 1 Timoteo. Sin embargo, vamos a ver un ejemplo, o tres, donde esa palabra atavío casa perfectamente. En Génesis capítulo 2, versículo 25, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es maravilloso esto. Este es el cuadro perfecto, donde no había pecado, Adán ni Eva,
donde no había malicia, estaban desnudos, allá estaban casados, el primer matrimonio en la historia de la palabra, la primera institución divina. Estaban desnudos, no había malicia, no había maldad. Era su mujer Adán, Eva era mujer de Adán, no tenían vergüenza. Pero Génesis capítulo 3 versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Esto quiere decir que ya habían pecado y habían tomado el fruto de la ciencia del bien y del mal. Y entonces no es que no habían visto, no es que no habían abierto sus ojos, pero quiere decir el texto que comenzó la malicia. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. No es que no se habían dado cuenta antes, pero empezó a haber maldad, empezó a haber malicia. Entonces, después de haber pecado y darse cuenta de la desnudez, pero con malicia, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero el capítulo 3, versículo 7 es esperanzador. El capítulo 3, versículo 7, de hecho nos muestra a Cristo en este pasaje. De alguna forma, de alguna manera. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. ¿Qué dice la Biblia? Si alguien lo encontró. Túnicas de pieles. Y los vistió. Maravilloso. Esta palabra vistió es la misma palabra que tenemos nosotros, que la mujer se atavíe. Dice acá la palabra que Dios Padre hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel. Pero déjeme decirle algo. Para que hubiese túnicas de piel, necesariamente tenía que haber muerte de algún animal. Necesariamente tenía que haber derramamiento de sangre. Necesariamente. Y Dios Padre, en este hecho de cubrir la desnudez de ambos, tuvo que sacrificar un animal, derramar su sangre y cubrir la desnudez. Es una muestra de Cristo en el Antiguo Testamento, porque el Padre estaba de alguna manera tipificando lo que Cristo iba a hacer en la cruz, que con su sangre nos cubrió de nuestros pecados. El Cordero que fue inmolado, el Cordero Dios que quita el pecado del mundo y cubre nuestra desnudez, se nos aplica, nos viste con la justicia de Cristo. Es la esperanza gloriosa de Adán y Eva que ellos aceptaron. Ellos tomaron por fe esa túnica y aceptaron esa justicia anticipada de Cristo. En ese sentido usted puede apreciar, admirar, contemplar, deleitarse en Génesis capítulo 3, verso 7. Y es que en el Edén la ropa no se hizo como atavío con adorno, sino simplemente cubrir la desnudez. Claro que los tiempos cambiaron. El vestido también empezó a cumplir la función no solamente de protección, sino también de adorno. El problema de este asunto de Éfeso es que las hermanas de ese lugar de Éfeso estaban cayendo en el exceso. Pero el texto lo que está diciendo básicamente, esto no quiere decir que Pablo le reste importancia y que las hermanas vayan a la iglesia así como cuando uno despierta, ¿verdad? Ni para los varones, pero por supuesto mucho menos para las hermanas. No está diciendo Pablo, bueno, a partir de ahora nada de maquillaje, nada de alhaja, nada. No. Está diciendo otra cosa Pablo. Está hablando Pablo de que las hermanas deberían vestirse con decoro. Claro, con decoro, con pudor, con modestia. Y hablar de decoro y pudor pensamos en decencia. Pablo está diciendo, hermanas, vayan a la iglesia, vayan adornadas, pero vayan decentemente. Vayan con recato. Vayan con pureza. Y una palabra rara que para nosotros es rara, pero es una palabra que existe, circunspección, que significa vayan vestidas de manera con cuidado, con castidad, con moderación y virtud. Ahora bien,
Según Vidal Valencia, un comentarista del Nuevo Testamento, nos da luz al respecto de este texto porque dice, el parámetro, me gusta mucho esto, el parámetro debería ser que más que vuestro vestido, los demás vean a Cristo en nosotros. Más allá de que usted tiene la oportunidad de comprar en donde vaya comprado, sea Liverpool, Chedraui, donde sea, más allá de que la hermana luzca una que sea de moda, que sea de tendencia, yo decía del color, le llaman paleta de colores, quizás la hermana Norla dije nos puede dar una conferencia de eso, pero ya no está, o alguna hermana aquí que sabe de modas, que sabe que es verano, que sabe que es invierno, mira este color te va. Independientemente de eso, hermanos, la Biblia está enseñando que las hermanas deben vestir de tal manera, de tal modo y de tal forma que los demás vean a Cristo. Que por medio de su ropa los demás vean a Cristo. Estaba cuidando Pablo en la iglesia de Éfeso. Ahora, la cuestión que dice Pablo, no con peinado ostentoso ni oro, resulta que en el tiempo de Pablo, en la cultura romana, había la tendencia de que las mujeres en su cabello compraban una tira de oro, era lo costoso que era, y colocaban en su cabello oro, tiras de oro. Claro que alguna hermana que llega a la iglesia así, wow, iba a estar llena así como su cabello de oro, ¿no? El detalle es que cayeron quizá en el extremo, que invirtieron tanto dinero para decorar su cabello con oro y que lucían relucientes y esplendorosas, pero se acabaron su dinero y no tenían para la ofrenda de la iglesia. Pero además el punto es que era algo que excedía. Pero un detalle más, lo que pasa que la iglesia de Éfeso, déjeme recordarle, que está en un lugar donde es el epicentro del paganismo, donde es la cuna del paganismo, donde ahí se adoraba a Diana de los Efesios, donde había un templo que ejercían la prostitución sagrada. Lo que pasa y sucede, que muchos de nosotros venimos de un contexto del mundo. Y claro, venimos al cristianismo y también arrastramos cosas de nuestro pasado. ¿Sabe qué está haciendo Pablo? Pablo está tratando que la iglesia marque una diferencia. Porque resulta que algún atuendo que las hermanas, porque así lo hacían antes, llevaban en su vida normal, ahora que eran cristianas, debían más modelar a Cristo en su manera de vestir. Que las demás personas puedan decir, esa hermana, qué bendición. Y sí importa mucho cómo visten, con decoro, con prudencia, con modestia, con recato. Claro que sí. Claro que aplica al siglo XXI. Una moda hace algunos años es donde las muchachas mostraban del ombligo para arriba hasta acá. ¿Había necesidad en la iglesia de traer esto así? ¿Quién no se supone que su esposo nomás debe contemplar su ombligo? No sé si lo va a contemplar, pero no es algo para su esposo. No es para que toda la iglesia vea qué tamaño tiene el ombligo las hermanas. Eso entra dentro del pudor. Recato. Eso tiene que ver cómo me comporto en la iglesia. Es un llamado de Dios a que las hermanas vivan piadosamente, a que vivan como profesan mujeres de piedad. Decía un comentarista de apellido Walburt, los cristianos deben impedir que la cultura pagana determine su manera de vestir. Los cristianos deben evitar que la cultura pagana determine la moda, la manera de vestir. No quiere decir que van a estar fuera de moda o que van a usar ropa de, no sé. Lo que está diciendo es que la moda no va a determinar la manera en que las hermanas tienen que vestirse. Y si el día de mañana se ocurre otra cosa, las hermanas no tienen que, no quiere decir que no sean elegantes, que no vayan en cierta tendencia de verano, de otoño, etcétera, pero con pudor, con modestia, con recato. Otra manera de conducirse correctamente en la iglesia es que las hermanas son llamadas a vestir con decencia,
con sencillez y con modestia. Las hermanas deben ser admiradas, esto está bueno, las hermanas deben ser admiradas en la iglesia por las cosas buenas que hagan, como aquellas que verdaderamente aman al Señor. Las hermanas deben ser admiradas por las cosas buenas que hacen en la iglesia. 1 Timoteo 2:10 dice acerca de las hermanas, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y por supuesto que las hermanas tienen mucho que hacer en la iglesia. De hecho, antes de que a AMLO le ocurra la ayuda a los viejitos en la cuarta transformación, resulta que es bíblico que la iglesia, independientemente de esa ayuda, 65 o más, diseño divino es que la iglesia debe ver por sus viudas. Es obligación de la iglesia de Cristo ver por las viudas de la iglesia. Pero déjeme darle un dato, no cualquier viuda. Resulta que las viudas que tengan testimonio de buenas obras, o sea que si una hermana queda viuda en la iglesia debe ver su sustento económico. Pero resulta que la hermana viuda debe tener testimonio de buenas obras, y comienza desde que la hermana está joven, desde que la hermana se convierte a Cristo. Un testimonio que la iglesia diga, no por la manera en que viene vestida, si es la moda de Liverpool y costó tanto dinero, qué bueno, pero eso no es lo impresionante para Cristo. Para Cristo le impresiona que una hermana haga buenas obras en su iglesia local, que vista a Cristo, que vea, modele a Cristo, que sea atractiva, que sea agradable a los ojos de Cristo. Entonces la iglesia está llamada a atender a sus viudas. Déjenme de otro dato. 1 Timoteo 5:10. Si ha criado hijos, crió hijos la viuda, la iglesia debe sostener a esa hermana viuda. Ha practicado la hospitalidad. Resulta que si venía algún hermano de lejos, la casa de esta hermana decía, aquí está mi casa, pastor, nosotros la hospedamos. Pero hay algo más. Ha lavado los pies de los santos. Bueno, aquí no se practica en el día de hoy. Era una cultura donde no había zapatos cerrados, no había pavimento, era polvo. La gente andaba en sandalias. Y las hermanas, resulta que con humildad los cristianos tenían la costumbre de lavar los pies de los santos, que no es otra cosa nada más y nada menos que quebrar nuestro gran orgullo, nuestra jactancia, y ponernos a hacer las cosas más básicas en la iglesia, como tirar la basura, como hacer esto o aquello, algo básico que nos cuesta tanto a los varones, pero quizá también a las hermanas. Hacer algo básico, lavar el baño, tirar algo que casi nadie quiere hacer. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero ahí va otro dato sumamente increíble que a mí me impresiona. Resulta que cuando estuvo Cristo acá en su ministerio corto de 3 años, ministerio de predicación, 3 años y fracción, más o menos, resulta que tenía 12 discípulos, entre los cuales estaba Judas. De esos 12 discípulos, y juntamente con él, ellos se dedicaban a predicar todos los días, estaban de tiempo completo realmente, tiempo completo, totalmente dedicados a la predicación. Pero resulta que, ¿sabe quién sostenía a Cristo y sabe quién les daba mucho que tiene que ver con la comida, los alimentos, el hospedaje? Resulta que eran mujeres. Resulta que eran mujeres piadosas, como el Señor está llamando en la iglesia hoy a cada una de las hermanas. Mujeres que se distinguían no solamente de la manera de vestir, sino por la manera de dar. Lucas capítulo 8 del 1 al 3 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, o sea, eran 13 de tiempo completo. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena,
de la que se habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana. Y vea la nota final del versículo 3. Y otras muchas que les servían de sus bienes. La destacada piedad, la destacada labor de hermanas que impresionaron, no por la manera de vestirse, no por su vestimenta de Liverpool, sus obras, su vida piadosa. Ellas sostuvieron económicamente por medio de sus bienes el ministerio de Cristo. El vestido debe expresar la modestia interior. La manera en que una hermana se viste en la iglesia, cómo se viste, es lo que está en su corazón. Esto no significa que deben ser descuidadas en su apariencia, sino que su manera de vestir debería mostrar decencia y ser apropiada para testificar que eran mujeres cristianas. No se están prohibiendo las joyas, ni arreglarse o vestirse bien, sino que al hacerlo las motivaciones deben ser las correctas. Querer verse bien no está mal, por supuesto que no. Pero viene 1 Timoteo capítulo 2 versículos 11 y 12. Por supuesto lo que vamos a leer es inaceptable en el día de hoy. Estamos en una generación que no puede tolerar estos versículos. Y ustedes van a darse cuenta, mujeres, si ustedes son feministas, ahorita van a descubrirlo, lo cual no es bíblico. El término correcto es la feminidad bíblica, eso sí, pero el feminismo no es bíblico. Y esto no se puede aceptar, pero es lo que dice Dios. Y si lo dice Dios, vamos a explicar bíblicamente qué significa. Las mujeres deben aprender, voy a leer NTV, Nueva Traducción Viviente. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Dice Pablo, acuérdense que estamos hablando en términos de culto. Pablo está hablando en términos de culto en la congregación. Y lamentablemente había un templo pagano dedicado a la prostitución sagrada, donde el liderazgo lo ejercían las mujeres. Se convierten al cristianismo y algunas traen la idea, y Pablo acá puntualmente dice, voy a desterrar esa idea, esto no conviene en la iglesia. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Y lejos de oprimir a la mujer, de subyugar a la mujer, aquí está hablando Pablo en tonos y en términos de completa sabiduría. Esto no quiere decir que la mujer no puede hablar, que no puede orar, que no puede incluso enseñar a las mujeres, pero hay un escenario donde enseñar a las mujeres. Pablo incluso enseña que las mujeres ancianas deben enseñar a las más jóvenes, enseñar a amar a sus maridos, atender a sus casas y dedicarse a sus hijos. Usted tiene que leer el Antiguo Testamento para entender esto, porque usted en el Antiguo Testamento va a darse cuenta de que hay acá una tendencia puntual de que siempre se menciona, en el caso de los reyes de Israel, usted vaya notando, siempre va a salir constantemente, sonantemente el nombre de la madre, para bien o para mal. Lo que quiere decir la Biblia, el alto impacto y la importancia que las hermanas se dediquen a su casa y a sus hijos. Es una enorme bendición, la influencia espiritual. Yo lo prediqué hace 2 semanas o una. El impacto de una abuela que se llamaba Loida y una madre temerosa de Dios, Eunice. El esposo era pagano, era griego. Pero la madre y la abuela modelaron a Cristo. Su atuendo era impresionantemente grande, que Timoteo se influenció positivamente y es el que está, al cual se le escribe esta carta. Es este brazo derecho y es el que fue pastor de Éfeso. Vea lo impresionante, la labor tan grande que hoy se minimiza, se desprecia,
Usted piensa que no se realiza la mujer en la casa. No, 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 no. Tienes idea de lo que... No hay una gran bendición cuando las hermanas pueden hacer esto. El principio bíblico de que las mujeres deben aprender en silencio y sumisión es porque resulta que en Éfeso había mujeres que querían tomar el liderazgo varonil. Dice Pablo: yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. No significa no hablar, sino que las hermanas habla de un proceso tranquilo. Las hermanas puedan aprender con tranquilidad. Yo sé que la gran tentación de las hermanas, esposas, mujeres, es tomar el lugar del marido. La gran tentación. Y la gran tentación y el gran pecado del hombre es dejar que las hermanas tomen el lugar. Ah, velo tú. Ahí lo ves. La semana pasada lo hablé. Los varones somos los que Dios nos llama a tomar liderazgo. Cristo es la cabeza de todo varón. Y todo varón es cabeza de la mujer. Sin embargo, en Cristo nadie es más ni nadie es menos. Somos iguales en Cristo. Pero para que funcione por orden bíblico, Cristo es la cabeza de todo varón. Y todo varón es cabeza de la mujer. No es menos la hermana. Por supuesto que no. Pero acá hay sabiduría. Como una hermana en silencio, hablando no tanto, porque las hermanas, según algunos estudiosos, pueden hablar 10,000 palabras y nosotros se nos gasta al primer diálogo de 5 minutos. Hermanas tienen una... Es increíble que las hermanas puedan atender 3 asuntos al mismo tiempo. Nosotros los varones no. A ver, dame, estoy viendo la tele ahorita, no te puedo... Las hermanas tienen la capacidad, están cocinando, están en el programa y están atendiendo otra cosa. Y están con su devocional al mismo tiempo. Así les diseñó Dios. A nosotros no. O sea, tenemos que parar lo que estamos haciendo. A ver, para captarle. Por eso esta es la razón que mira, mejor procede con paciencia. No quieras ejercer la autoridad sobre tu esposo. No funciona así. O sea, no es correcto que, mire que yo le expliqué al principio el fenómeno hispanoamericano, porque el asunto es el machismo versus el matriarcado, y colapsan los matrimonios en el país y en Hispanoamérica, porque hay un machismo y hay un matriarcado. Eso no está en la Biblia. El silencio aquí es una expresión concreta del principio de sujeción. Cuando una hermana guarda silencio, simplemente está obedeciendo lo que Dios dice, que la hermana debe someterse voluntariamente. Y eso implica, el sermón pasado, lo pueden ver todavía, pero el sermón hablaba de que los varones debemos, esto es un desafío para nosotros, los varones de la iglesia debemos ir un poco más adelantados que las hermanas. Es vergonzoso, pecaminoso que la hermana tenga que levantar usted para que vaya a la iglesia. Es pecaminoso que la hermana, no se lee tu Biblia. Es para arrodillarse en este momento y decir: Señor, perdóname porque no soy el líder espiritual en mi casa. No soy el varón de Dios. Y a la hermana le cuesta inmensamente seguir un varón así, pusilánime, que no se decide servir a Cristo. ¿Qué van a decir los amigos? No hay amigo más que Cristo. Decía el himnólogo: oh, qué amigo nos es Cristo. Pero los varones tenemos que ir un poco, y si no a la par, un poquito más adelantados. Y obviamente la hermana va a ser más fácil, aunque no está diciendo que si el esposo no lo hace, ella debe hacer lo contrario. Una hermana que aprende en silencio es una hermana tranquila. Es una hermana que no causa disturbios ni en su matrimonio ni en la iglesia. Es una hermana que no está ansiosa. Tomó su diazepam, no me acuerdo cómo se llama ese que es de hierbas, pasiflorim, así. Una hermana que no tiene un activismo extremoso. A ver, una hermana que es una hermana piadosa.
En el servicio de la palabra, en el día del Señor, la mujer sabia, la mujer piadosa debe aprender, no enseñar. En el día de hoy tenemos que pastoras, por favor, eso no es bíblico. No hay. Esa es la debilidad de los púlpitos que hoy en día predican las mujeres. Es una vergüenza. Los varones están sentaditos escuchando. No está en la Biblia. Le está diciéndolo Pablo en su contexto, pero aplica en el nuestro. Porque hay pastoras en el día de hoy por la debilidad de los varones. Es por la debilidad de los varones. Y no hablo de ir al gimnasio, no hablo de saber una disciplina de taekwondo, no. Estoy hablando de hombres sencillos, hombres, varones de Dios, varones que buscan al Señor y mujeres que son piadosas. Las hermanas deben guardar silencio, no es que no hablan, sino permanecer quietas, tranquilas. No deben hacer oír su voz, hablar para que todo el mundo las oiga. Hay otra manera de hacer, de hacer las cosas más sabias. Las mujeres de las iglesias, de la congregación, deben recibir la enseñanza del liderazgo pastoral en silencio, con toda sujeción. Estamos hablando del contexto de la iglesia. Ellas no deben trastornar el orden, reclamando que son las maestras de Biblia. A veces un corazón orgulloso se esconde tras una máscara de pretendida modestia. No debe ser así con las hermanas de la iglesia. Y hay una historia bíblica que a mí, la voy a citar ahorita, una historia bíblica que a mí me emociona, la verdad me transporta a ese lugar, porque veo en ella una mujer que está describiendo Pablo, que quiere que en la iglesia de Éfeso haya, y por supuesto el Espíritu Santo quiere que también en esta iglesia y cada mujer también sea de esta manera y de esta forma. Y voy a parafrasearla y luego voy a citar unos cuantos versículos, pero nada más y nada más que es Abigail a la que estoy refiriéndome. Abigail tenía un esposo que su nombre describía todo su ser. Su nombre de su esposo, el nombre de su esposo, ¿sabe cómo se llamaba? Necio. No era un apodo, él no necesitaba apodos, ¿eh? Seguro llegaba a la escuela, ahí viene Necio, vente acá. ¿Qué apodo le van a poner? O sea, ya ese apodo ya no era un apodo, era su nombre, se llamaba Nabal, pero Nabal significa necio, un hombre bruto, un hombre que las hermanas deben librarse de ellos o pedir que se conviertan al Señor, porque son piadosos, pueden ser como Pedro, pero este no se convirtió. Este era un hombre tan necio, tan falto de sabiduría, pero gracias a Dios tenía una mujer ejemplar que era una mujer Abigail. Maltrata a los hombres de David. David toma la decisión de ir a matar a cada hombre, matar a todos ellos. Lo escucha la mujer, no hace un alboroto, es lo que está diciendo Pablo. No hace un alboroto, no hace una revolución. Ella dice, vamos a preparar comida para esos hombres, prepara todo. Ella va a encontrarse con David, su esposo se queda embriagándose. Y se va a encontrar ella David. Ella se encuentra con David, se humilla delante de David, le dice palabras sabias, correctas. Y sí sabe hablar. Y sí hubo cabida para que hable. Le dice palabras sabias, correctas, exactas las palabras. Déjeme leerle ahora qué pasó. Y dijo David a Abigail, mire las palabras del rey. Bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. Hermanos queridos, Dios busca esto en la iglesia, que la vida de ustedes se caracterice no por la manera en que visten solamente, sino de la manera piadosa de actuar, que otros puedan decir, qué bendición que vino. Es una bendición hablar con esta hermana, es una bendición ver a esta hermana, es una enorme bendición, se ve a Cristo. Eso dijo David. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Vea lo que hizo Abigail. Y es que no era la esposa. Porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal.
que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube, ve en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido, vea, el final es maravilloso, y te he tenido respeto. Porque una mujer como Abigail, hermanos, y no creo que haya sido una hermana fea, al contrario, no solamente era bella externamente, una hermana que el rey David, te he tenido respeto. Usted tiene que leer esto porque esto es más emocionante que cualquier serie de Netflix, y esa es la Biblia. Se muere Nabal. ¿Y sabe qué hace David? Después que murió Nabal, la toma por mujer como esposa del rey, porque era una mujer piadosa. La palabra silencio no implica callarse en absoluto. Silencio es saber hablar en el momento exacto y decir sabiamente las cosas. Una mujer piadosa, entonces, es una mujer que habla, no está buscando hablar en la congregación, no está buscando dominar a la congregación. Es una mujer llena de buenas obras, que se caracteriza por la vida piadosa, y los demás pueden ver a Cristo realmente en su vida. Primera Corintios 14:34 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y por supuesto que no es aceptable, no es ejemplar que las hermanas sean chismosas, que les guste el chisme, o que estén involucradas en el chisme, llevando y trayendo información no saludable. Lo ejemplar es que se sepan controlar en todo, que sean hermanas dignas de toda confianza. Y con respecto al marido, qué bendición es tener una hermana que sabe escuchar, porque si una mujer no escucha y no respeta a su esposo, no piense que va a ser respetuosa en el trabajo, y mucho menos a los pastores, y mucho menos a los líderes, y mucho menos a la iglesia. Pero la cualidad de una mujer temerosa de Dios es que se viste piadosamente, pero que sabe escuchar lo que se le enseña. Si una mujer no es enseñable, no es digna de ser admirada, pues sus obras no son ejemplares. Ya tanto mal hace una mala teología como un mal comportamiento. Queridas hermanas, que esto no sea entre ustedes. No es una cuestión de cultura, no es una cuestión de patriarcado, es un asunto de orden. Es un asunto que Dios llama a las mujeres a vivir piadosamente en su casa, en la iglesia, de manera tal que cada mujer de esta iglesia, Dios la llama por el Espíritu Santo a modelar a Cristo, a vivir piadosamente. Cuando sean vistas las hermanas, déjenme citarle el último texto y con esto termino. Romanos capítulo 16, con esto termino. Hay una lista de, sorprendentemente, mujeres, muchas de ellas. Dice Romanos 16:1, dice: os recomiendo además, miren, esto es maravilloso, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, que es sinónimo de servidora. Dice Pablo: les recomiendo a nuestra hermana Febe, que es servidora de la iglesia. Ese era su atuendo. La hermana se lucía por servir en la iglesia. Pero vea el versículo 2: que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. O sea, que esa hermana, que la reciban de manera puntual, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella, hermanos, esto es lo que Dios dice de nuestra iglesia hoy. Ella ha ayudado a muchos, y dice Pablo, a mí también. Qué bendición es que una hermana la puedan recomendar en cualquier otra iglesia, y que su pastor o sus pastores puedan decir: esa hermana que le ayuden en todo, la recomiendo, de aquí sale como servidora. Ha ayudado a muchos en la iglesia, y a mí ni se diga. Pero vean el versículo 3: saludad, y acá está inverso,
no está el hombre sino la mujer, a Priscila y Aquila, era un matrimonio, mis colaboradores en Cristo Jesús. 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, vea lo que sigue, sino también todas las iglesias de los gentiles. Hermanos, qué bendición fuera que de nuestra iglesia Dios levantara hermanas sencillas, hermanas piadosas, que si lucen bien, gloria a Dios. Y si no lucen también en su atuendo, que luzcan de buenas obras. Que la iglesia las recomiende altamente. Que sean de hermanas que no solamente su iglesia local, sino todas las iglesias, que sea una bendición la vida de ustedes. Eso solamente es en Cristo. Dios lo puede hacer en la vida de cada mujer. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra, porque no solamente nos llamas a los varones a servirte con pasión, con humildad, con sencillez, sino llamas a las hermanas a ser mujeres virtuosas, a ser mujeres dedicadas a su esposo, a sus hijos, a aprender de tu palabra, a amarte, a servirte en la iglesia local, de esta manera modelando a Cristo, impactando a su generación, a sus hijos, a esta iglesia y a otras iglesias, que digan qué bendición hay hermanas que te aman en la iglesia local. Señor, ten misericordia y a través de ti que tú puedas levantar mujeres piadosas, mujeres que te amen, Señor, y que te honren. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.